Les pediría el favor, profe Darío, compañeros, que apaguemos los micrófonos. Es que ese es barro fluido. Por eso, Darío. Profesora Joana, buenos días. Señor rector, buenos días. ¿Qué pasó? Compañeros, buenos días. Profesor Ricardo Villamil, buenos días. Profesor Darío. Señor, le escucho. Que apague el barro. Que apague el barro. Gracias. Profesora Clara Esperanza Mejía, muchas gracias por asistir con nosotros. Un abrazo. Buenos días. Especial. Gracias. ¿Cómo me le va? Bien, Cecita, muy amable. Bueno, gracias. Doctora Sandra. Nuevamente, muy buenos días. Queda en sus manos Buenos días, Sandrita. la reunión. Sí, señor, muchas gracias. Agradeciendo nuevamente pues al equipo docente, primeramente a las directivas, de poder contar con esos espacios para poder brindar una serie de consejos y poder proporcionar una herramienta que, como lo habíamos indicado en sesiones anteriores, cuando socializábamos y verificábamos los deberes funcionales a los que estamos llamados los servidores públicos, que nos dedicamos a la docencia, que se dedican mejor a esa formación, mirábamos que tenemos que contar con herramientas, ¿no? Y recordábamos que definitivamente la gran responsabilidad que se encuentra en el cuerpo docente pues es muy amplia, pero también veíamos la necesidad de tener como ese manual de funciones como más aterrizado, de tal forma que se convirtiera en ese instrumento que nos permitiera a nosotros como docentes comprometer más las obligaciones de los estudiantes y comprometer más la participación de los padres de familia. En este tema, la invitación que les hago es que nosotros podamos tener un trabajo de verdad en equipo. Como yo les decía, el manual de convivencia son esas normas que son creadas por las mismas personas que participan en ese ejercicio docente, y como esa comunidad educativa está conformada por los docentes, los estudiantes y los padres de familia, es hoy el escenario donde a través de la directiva le hacemos una invitación a todo el cuerpo docente y administrativo de la institución académica Julius Cibers, para que podamos de verdad nosotros poder plasmar esas inquietudes, ese procedimiento que ustedes necesitan tener como docentes para que nosotros podamos de verdad aplicar y se convierta en esa herramienta sobre todo efectiva. Yo estoy segura que muchos de los docentes no hemos leído el manual de comienzo a final, puede ser que sí, puede ser que no, pero sin embargo ese manual debe convertirse en esa herramienta de convivencia, lo cual para eso se ha establecido, ¿no? Porque es una herramienta que, como ustedes bien saben, contiene tanto los derechos como los deberes de los diferentes miembros de esta comunidad educativa Julius Cibers. En este manual es donde se fijan las normas mínimas de convivencia, de comportamientos, y también establecemos qué procedimientos pedagógicos debemos tener de manera clara para el manejo de estas situaciones que se convierten en conflictos y que de una u otra forma van a generar consecuencias en este proceso educativo. Consecuencias de tipo sancionatorio, como ustedes bien saben, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta directriz, es importante que con ocasión a esta nueva forma de presentación de la educación, de pasar de la presencialidad a la virtualidad, que para algunos diría el manual de convivencia queda rezagado, porque si bien es cierto, la convivencia se da en el contacto directo con los estudiantes, contacto directo entre docentes, contacto entre papitos, padres de familia y docentes, pues pensaríamos que a la luz de cómo se va desarrollando este tema de pandemia COVID-19, el cual muchos sectores han sido afectados, entre ellos el sistema educativo, en su forma de entregarlo, de darlo a los estudiantes. Entonces, pensaríamos algunos que este manual puede quedar como rezagado, como en un segundo lugar, pero no debemos olvidar que este es un tema transitorio y temporal,
donde verdaderamente la misma Gobierno Nacional, el mismo Ministerio de Educación nos ha invitado a que simplemente nos se generen herramientas para que nosotros podamos llegar a una presencialidad como con unas herramientas más fortalecidas. Y es ahí donde nuestro manual de convivencia va a ser el protagonista de estas situaciones de regulación. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar ante unos estudiantes que cambiaron sus hábitos de enseñanza, sus hábitos de comportamiento, sus hábitos de ver la educación. Entonces, vamos a encontrarnos con niños, niñas y adolescentes, donde quizás durante este proceso de la educación virtual adquirieron una serie de comportamientos, responsabilidades quizás, ritualidades en el manejo de la formación educativa. Van a estudiar, seguramente van a estudiar aspectos otros importantes que se encuentran dentro del manual de convivencia, como las relaciones precisamente entre sus mismos compañeros. Muchos seguramente van a llegar con la pereza al portar el uniforme. O sea, el cambio brusco que generó esta pandemia para todos los escenarios van a hacer que estemos en un tiempo de transformaciones. Y es ahí donde ustedes se van a enfrentar directamente, de una forma más concreta, a ver de nuevo a sus estudiantes con un mundo de conflictos, con un mundo de emociones que quizás bajo la pantalla se escondían, que de una u otra forma pues van a afectar el proceso educativo. Entonces es importante que, o para nosotros junto con la directiva que apoyamos estos procesos, la interacción de sus experiencias como docentes que tuvieron durante este proceso, diferente, pero muy válido para algunos, para otros inválido, para muchos padres de familia cuestionables, para otros aceptables, puesto que la educación también se debe ajustar a la modernización tecnológica. Para otros padres de familia se convirtió en una carga, para los docentes se convirtió definitivamente en un reto, pero también se les convirtió también de pronto en una preocupación porque ya no tenemos 80 alumnos, sino tenemos 160 alumnos porque los padres de familia se convirtieron directamente en nuestros evaluadores. Entonces, el resultado de este proceso, de la forma como se está planteando la educación en Colombia, en el mundo y en Colombia, tiene que traer muchos aciertos que nos sirvan a nosotros como docentes y que se puedan reflejar en el manual de convivencia cuando de manera presencial pues los podamos evidenciar. Es importante recordar que en el manual de convivencia, como ustedes bien lo saben de años anteriores, puesto que el manual como herramienta que tienen los miembros de la comunidad, que fija esas normas mínimas de convivencia, que establece esos procedimientos mínimos, garantistas, poco garantistas, que es lo que vamos a verificar. Finalmente, ese manual de convivencia siempre lo hemos tenido como el pilar para resolver toda situación. Hoy en día, o la propuesta que hemos traído con la dirección es tratar de ajustarlo a la forma más conveniente para los miembros de la institución educativa, en particular, pues una herramienta más eficaz para los docentes. Este manual de convivencia no puede subsistir por sí solo, requiere de unos insumos, como les decía en nuestras capacitaciones del cumplimiento de nuestros deberes funcionales, requiere unos insumos como es el observador del alumno. Vamos a ajustar, como les comentábamos, la forma como está planteada el observador del alumno, de tal forma que se establezcan unos tiempos más concretos en cuanto a tiempo, modo y lugar, y que el docente pueda de verdad plasmar esa situación o inconveniente de hecho que está en contravía con esas normas de convivencia y que atacan definitivamente con ese proceso formativo, con esa tranquilidad en el transmitir el conocimiento. Entonces es así que nuestro manual pues verdaderamente mantiene pues sus puntos fundamentales, como es el derecho, plasmar los derechos y deberes fundamentales de los miembros de la comunidad educativa,
recordando que el principal protagonista es el estudiante. Viene luego el cuerpo docente, se mantienen obligaciones y deberes del cuerpo directivo y se fortalece algunos procedimientos. Tratamos de que este conjunto de normas que internamente regulan precisamente ese interactuar en esa institución educativa, pues se ajuste a la modernización también de los tiempos. Siempre recordando que el desconocer estas normas, tanto para los padres de familia como los estudiantes, no los exime de su cumplimiento, ¿no? Entonces, tratamos de que se hiciera una verificación en el manual de convivencia, donde regulan algunos temas, algunas normas de conducta de alumnos y profesores, y vamos a verificar algunos temas que no están incluidos, que nos parecen importantes, que de manera unánime, participativa, con el cuerpo docente, se puedan materializar en este manual. Y de esta manera, pues, convertirse en esa herramienta eficaz donde podamos verdaderamente plasmar esos acuerdos con toda la comunidad y poder facilitar de verdad que se presente una armonía diaria al interior de los miembros de la comunidad educativa. Tenemos que tener en cuenta el papel de los padres de familia. Creo que con esta pandemia los padres de familia verdaderamente sí cumplieron, sí vienen cumpliendo, creo que en un 80%, el rol de padres de familia y cumpliendo con esos deberes que definitivamente la Ley 1098, Infancia y Adolescencia, la Ley de Educación y los mismos manuales le dan a los padres de familia, les delega estas obligaciones de la educación de una manera directa. Ellos verdaderamente se convirtieron en los que acompañaron a los estudiantes en este proceso educativo de la mano con los docentes. Y finalmente esta situación excepcional no prevista pareciera que en este proceso educativo nos sirvió porque los padres verdaderamente como que observaron el comportamiento de sus hijos, el interés de sus hijos y sobre todo pudieron como calificar, digámoslo así, o determinar mejor el grado instructivo de sus hijos. Algunos vieron esta como una oportunidad de fortalecer definitivamente estos roles, incluyéndose en su proceso formativo, y seguramente otros no lo supieron aprovechar y por el contrario sacaron excusas de que ellos estaban asumiendo el rol propio de los docentes, cuando olvidan que es un conjunto, que es la formación es acompañada con los padres de familia, con educación presencial o con educación virtual. Es por esto que los padres adquirieron como más responsabilidades ante una educación donde los menores, niñas y adolescentes estudian aislados junto con su familia sin poder acudir a sus escuelas y compartir con ese proceso no solo académico, sino ese proceso formativo. Entonces, seguramente las experiencias que ustedes vivieron en esta forma de educación, me imagino que ustedes han tenido espacios donde han compartido tanto las fortalezas como las debilidades que han encontrado. Es muy interesante ver cómo esas experiencias se puedan reflejar en su manual de algunos inconvenientes y poder también buscar como el procedimiento de solución. Me imagino que cada docente tuvo que reinventarse, la palabra de moda, la forma como trató los temas, como transmitió el conocimiento, y seguramente fue un gran reto individual con algunas pautas generales, porque no es lo mismo el rol del docente para los estudiantes de grados menores, los de primaria, cuyas pautas de crianza van de la mano. Entonces, dados sus condiciones de edad, dadas sus condiciones o factores socioeconómicas, estas situaciones hicieron que prácticamente el docente se convirtiera en ese formador individual sin desconocer estos factores que de una u otra forma van a incidir y están incidiendo
en la transmisión del conocimiento. Creo que para algunos, para algunos padres de familia o personas de otras instancias u otros oficios han criticado quizás mucho la labor del docente, consideran que fue una labor muy facilista, consideran que fue una labor muy delegatoria a los miembros de la familia, ya sean padres, llámese acudientes, llámese hermanos, pero yo considero lo contrario. Yo pienso que fue un reto de verdad para los docentes poder acoplarse a la utilización de estos medios técnicos, poder llamar la atención del estudiante de una manera creativa, poder pasar de la informalidad de una clase magistral a una clase donde estamos con demasiados medios en la tecnología. Pienso que fue una gran labor y considero que lo más importante es que sí se está cumpliendo un 100% con una formación más integral que académica, como pasa quizás en la presencialidad. ¿Por qué digo integral? Porque el estudiante de una u otra forma se movió su estructura y empezó a entender que esta clase de educación iba a ser más una educación de responsabilidad individual y ese espíritu de solidaridad que no se ve en algunos espacios o estamentos, sí se reflejó en esta situación. Pues los llevó a trabajar en equipo con sus mismos compañeros, los llevó a interactuar de una manera conjunta, no solo con el docente, sino con sus padres de familia. Entonces, digamos que trajo sus fortalezas, pero seguramente también traerá sus debilidades que a futuro lo vamos a verificar. El Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación, pues ellos han creado toda clase de medidas para que para que la entidad siga cumpliendo con su deber ser, que es transmitir la educación, pero de una u otra forma esa gran tarea quedó individualizada en cada docente. Esa es una verdad. Y finalmente hay unos parámetros muy generales, pero como repito, fue un gran acierto de que cada docente pudiera cumplir pues con su meta de manera individualizada con sus estudiantes. Es así que el Ministerio Nacional hasta el día de hoy sigue ajustando esos lineamientos para poder encaminados precisamente a fortalecer que en los hogares se dé o se desarrolle ese ambiente de aprendizaje, porque definitivamente pues este tema sigue prolongado en el tiempo, sujeto a muchos factores, o no, sube o no el alcance de los niveles de contagio, bajan, suben, y factores definitivamente que siguen siendo influencia en qué va a pasar con el tema académico. Hay un lineamiento de tener la educación de manera presencial gradual, y es donde nos invita a todos a que nos vayamos preparando cuando estemos nosotros en la presencialidad. Esta preparación no solamente tiene que ver con la adquisición de nuevos hábitos y formas educativas, sino que también los padres de familia han tenido, y los docentes han tenido esa obligación de formar los hábitos de aseo en los estudiantes, ¿no? Los estudiantes ya tienen unos hábitos de comportamiento en cuanto al lavado de manos, en cuanto a la forma de estornudar, en cuanto a la forma como debe de pronto utilizar los objetos con toda la precaución de aseo. Eso también hace parte de la formación importante tanto el hogar como a los docentes para poder nosotros garantizar estos mínimos riesgos al momento de la educación en presencialidad. ¿Qué busca fortalecer también el Ministerio Nacional con esta clase de educación virtual? Que sea la corresponsabilidad que tanto hablamos en nuestro manual, que se encuentra contemplada en nuestro manual, que también lo establece como obligación la Ley 1098, Ley de Infancia y Adolescencia para los padres de familia. Creo que más que nunca este principio de corresponsabilidad por fin se evidenció, pasó de estar escrito y se pudo materializar porque los padres de familia verdaderamente adquirieron una obligación, como lo he venido diciendo, muy directa con la formación de sus estudiantes. También se fortaleció el principio de la autonomía. Los estudiantes verdaderamente adquirieron un grado de responsabilidad, espero que sea el 100% o un grado no tan
no tan menor, mejor dicho, que sea una cualidad en ellos para estos finales de año, una autonomía donde les permitió a ellos cumplir con sus metas de manera directa o en grupal también. Esas estrategias también permitió que la familia estrechara su unión, sus núcleos. El apoyo de padres definitivamente organizó pues estas formas de unirse más en familia. Desafortunadamente creo que ustedes ahorita a fin de año se van a encontrar con muchas quejas de padres de familia, las directivas precisamente, de por qué la educación, dado que la educación cambió su formalidad, de pronto los padres de familia la califican como que todo el mundo debe pasar. Creo que ese tema de responsabilidades se refleja en el resultado o no del cumplimiento de metas académicas y por el contrario, el no tener la responsabilidad, quizás teniendo tantas herramientas y tantas formas de lograr las metas, de pronto muchos resultados, muchos estudiantes al día de hoy, pues no cumplieron con su plan académico satisfactorio. Y es ahí donde los padres van a venirse en contra de los docentes. Yo les decía como en una sesión como a mediados de agosto, septiembre, si no me acuerdo, y les decía que precisamente es aquí donde en diciembre y comienzos de enero van a empezar a recoger qué fue lo que se evidenció en este proceso formativo, ¿no? Preocupación que sí tengo también, porque en nuestro manual vamos a verificar o no la conveniencia con la participación de ustedes de que se establezcan los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, que si bien es cierto ustedes lo manejan al interior de la institución pues con resolución, no sabemos o vamos como les decía, como a verificar o no la conveniencia de que los podamos incluir como norma arreglada dentro del mismo manual. Obviamente este siempre va a ser sujeto de ajustes dependiendo las situaciones y factores. Entonces, estos criterios de evaluación también si están incluidos de manera clara. Creo que los padres de familia pues van a tener como una línea en la cual ellos, o un punto de partida mejor, donde ellos sepan qué va pasando con el avance académico de su hijo, de tal manera que si él sepa que si no ha cumplido con ciertas metas, pues seguramente no va a poder pasar su proceso formativo del año lectivo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros pues tengamos en cuenta estas situaciones que no se encuentran incluidas en el manual. Bueno, nosotros también en el manual estamos fortaleciendo muchísimo pues de una forma como más concreta los roles que tienen los padres de familia, siendo conscientes de que son ellos, no solo los profesores, los que deben transmitir esta formación, y los padres de familia pues como les decía, pues también tienen un papel muy importante en esta situación. ¿Qué dificultades presentaron los docentes frente a estas situaciones de la pandemia? ¿Por qué fortalecemos de pronto estas situaciones con los docentes? Porque sabemos que la aplicación del manual está prolongada en el tiempo, porque eso, la aplicación del manual depende de la presencialidad de los estudiantes. Entonces, ¿qué dificultades enfrentaron los docentes en este modo de transmisión? Me imagino que presentaron impactos emocionales con los estudiantes. De una u otra forma, pues cuando hay problemas con los miembros de un hogar, pues se configura un espacio difícil pues para todos. Y al interior del hogar se reflejó y se refleja, me imagino, en los estudiantes. Entonces me imagino que ustedes tuvieron que enfrentarse ante esas situaciones y fueron muy detectables. También se presentaron con algunos contextos de hogares donde los padres de familia tenían muchos hijos de diferentes edades, entonces los insumos o el acceso a la tecnología pues fue muy limitado. No tenían la disponibilidad de celulares, tablets, computadores o otros elementos que se prestan para poder tener el acceso a la tecnología. Entonces, generalmente, pues ustedes también tuvieron que lidiar con esos factores y ser de verdad muy tolerantes y ajustarse precisamente sus criterios de evaluación.
ustedes no desconocieron situaciones de socioeconómicas de los padres de familia. Estoy segura que ustedes fueron muy garantistas de esa forma, buscando la igualdad en medio de los factores de desigualdad, a pesar de todos los beneficios pues que la institución educativa, a través de la Secretaría de Educación, pues proporcionó y brindó a todos los padres de familia y estudiantes que no tenían acceso a la educación. ¿Qué estrategia crearon los estudiantes precisamente para desarrollar esas propuestas pedagógicas? El cual yo sé que los docentes motivaron el uso pues, de las TIC para que ese aprendizaje pues, fuera más dinámico. Creo que los profesores también desarrollaron esos trabajos con el acompañamiento de videos explicativos, utilizaron las herramientas interactivas como la plataforma Classroom, como el Classroom, como los correos electrónicos, el Facebook, WhatsApp, Zoom, bueno, todas esas herramientas interactivas que permitieron que el docente siguiera interactuando con sus estudiantes. Por esto vemos que es importante hacer un análisis de que la probabilidad académica pues seguramente no fue tan devastador para la institución. Durante el desarrollo también de ustedes como docentes, estoy seguro que muchos se presentaron con situaciones como por ejemplo que tienen que ver con el tema de faltas contra la informática, digámoslo así. Muchas situaciones donde los docentes evidenciaron el famoso plagio, que también está contemplado en nuestro manual como una falta, como una conducta que va en contra del comportamiento ético del estudiante y que tiene por consiguiente una consecuencia sancionatoria, pero la tenemos como fraude estudiantil. Esta situación más adelante la veremos, fue revisada por el alcance que genera psicológico en el estudiante y el alcance también de procedimiento en cuanto a la sanción. Es importante, reevaluamos esa palabra fraude, como quiera que el fraude estudiantil pues tiene una connotación de mucho más incidencia o responsabilidad hasta de tipo penal. No es lo mismo hablar de la copialina o el famoso plagio, o la permisión del estudiante que entrega su trabajo para que otro lo presenta, que es lo que llamamos el doble uso de un trabajo, para poder determinar exactamente en qué situación puedo yo calificar esta conducta del estudiante. El plagio no es más que la presentación de las ideas, o como ustedes bien saben, o el trabajo que otra persona ha presentado y lo hace pasar como propios. La otra situación presentada es cuando los estudiantes pues permiten que copien su trabajo y como una especie de ayuda o solidaridad entre ellos. Entonces, poder determinar estas situaciones a la luz de este medio tecnológico, estoy segura que no fue fácil para los docentes, pero también si mantenemos con ese tema de virtualidad, pues también debe estar como estipulado, de tal forma que también los estudiantes vean la necesidad de que esta forma de conductas y comportamientos también atentan a la formación, ¿no? Entonces, como invitarlos a que utilicen la herramienta, utilicen el conocimiento, pero que también utilicen la creatividad, de que son parámetros de conocimiento, más no que deban ellos, pues, como quien dice, copiar todo el texto sin hacer ese trabajo interactivo, analítico y mucho más de aporte, ¿no? Como ese grado de interacción precisamente que debe haber entre estudiante y docente, ¿no? Un aporte más académico, no tan de copialina, y creo que en esta forma de presentación de la educación creo que se presentó mucho. El tema es que es cuando el docente debe saberlo manejar, ¿no? Es importante verificar precisamente, como lo decíamos, cómo es que nosotros debemos plantear nuestros criterios de evaluación. Nosotros debemos tener unos criterios de verdad puntuales de cuáles son los criterios de evaluación y cuáles son los criterios para hacer la promoción, por consiguiente. Por eso debe haber un criterio de evaluación, un criterio de superación de logros y un criterio para la promoción por haber superado esos logros. Creo que eso no lo tenemos
en el manual, de tal manera que el padre de familia sepa que el estudiante pasó su proceso de evaluación integral y formativo y que obviamente pues cuáles son los parámetros que requiere para pasar ese proceso de formación de desempeño, qué porcentaje, en qué áreas. Me imagino que no son los mismos parámetros para las áreas de física y química que los parámetros distintos a los de las áreas de educación física, al de música. Entonces es importante tener como esto en cuenta, lo repito, y para poder que todos tengan como un mismo grado, una misma forma de comunicación mejor y sepamos cuáles son los parámetros de reprobación o no de promoción para el siguiente grado, ¿no? Entonces, en estos términos, yo los invito, no sé si ellos, si quieran verificar, quiénes quieren participar hasta el momento en lo que llevamos trabajando. Entonces, voy a dar el uso de la palabra. ¿Aló? ¿Alguien quiere hacer algún aporte hasta el momento? Hola, buenos días. Sí, buenos días. Con respecto a lo que después estaba hablando de los criterios de evaluación y promoción, pues eso ya creo que todo aparece en el sistema institucional de evaluación. Sí, está en el sistema de evaluación exactamente, pero no sé si lo queremos nosotros o conveniente no dejarlo en nuestro manual. Sabemos que estos criterios se van siempre se van ajustando año a año a diferentes factores. Me imagino que ustedes hicieron ajustes a estos criterios evaluativos con ocasión a la educación, pues ahorita en virtualidad. Me imagino que esos criterios. Porque yo pienso que solamente sería remitirse allá al sistema institucional para que no quede tan extenso el manual. Perfecto. O sea, definitivamente nosotros queremos que, evidentemente nosotros creemos que no es tan importante o conveniente, mejor dejémoslo así, que estos criterios de evaluación estén plasmados de manera precisa en el manual de convivencia, pues como hay una norma que los regla. Es una opinión personal. ¿Señora? Que esa es una opinión personal, no sé los compañeros qué opinan. ¿Aló? Hola. ¿Sí? Que es una opinión personal, no sé los demás compañeros qué digan. Bueno, de todas formas, en esto consiste el ejercicio, ¿no? En que podamos nosotros verificar qué situaciones no se encuentran contempladas en nuestro manual de convivencia cuando empecemos con el proceso de la presencialidad de manera gradual y podamos como pues que estamos en este proceso de actualización y adaptabilidad de nuestro manual y pues contemplar esa posibilidad. Me parece, digamos, acertada la opinión de ustedes como la que acaba haciendo la docente. Bueno, vamos a mirar en qué cosas puntuales adaptamos al manual. Pues consideramos que como todo cambio, pues estructuralmente no cambió mucho, ustedes lo tenían muy bien organizado. Cositas de forma, como ustedes lo observan. Cositas de fondo, vamos a mirar cuáles. Cositas de formas, pues consideramos que se mantenga obviamente la misión y visión que tiene la institución educativa, lo cual es ustedes bien saben, la formación inicial de un docente polifacente para el desempeño en los niveles de preescolar y básica primaria en el contexto rural y urbano, atendiendo a poblaciones vulnerables con diversidad cultural, étnica y de esta manera pues contribuyendo a la construcción de la sociedad, ¿no? Vamos a ver, también se fortaleció un poquito el tema de el aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer, porque verdaderamente también el tema de los signos patrios nos parece importante que se reevalúen, que se vuelvan como en su momento la presencialidad como a utilizar como son, ¿no? Quisiera saber si de la visión se modificó algo, de la visión. De la visión simplemente nosotros se complementó la visión. Nosotros creemos que el tema, la visión y la visión de la institución educativa simplemente tiene que ver con
con esa razón de ser que tiene que tener... Pero no la podemos ver, quiero decir, verla. Acá está. Y en la misión habla algo de construcción casanareña. Así sí, ahí sí fue un error. Discúlpenos en el texto. Y algo de construcción casanareña. Entonces yo digo, bueno, Sí, pero sí, ahora habíamos corregido. vamos a tener una sucursal, otra sede. Así, no, sí. Esa es la próxima. Dice que la formación de docentes. Sí. Porque está en mayúscula todo. Sí. Bueno, es para el tema visual. Igual este es el borrador precisamente, está ajustado, no va a quedar así de impreso. Precisamente no quedando esos errores, como acá, la sociedad casanareña, es boyacense, obvio. Y obviamente, buenos días, sí. Nosotros vamos a verificar, pues obviamente es el borrador. No va a quedar la letra así. O sea, precisamente estamos en ese proceso de ajuste. De ajuste, pues obviamente con... Bueno, buenos días. Vale. Flexibles.
Bueno, Sí, disculpe, lo que pasa es que veníamos trabajando prácticamente sin visión porque ya era una visión muy, estaba 2015 y observo entonces, según la profesora Flor Ángela la acabo de leer, pues yo no conocía ese texto de visión, por eso pregunto, y pues como que su merced como que lo pasó rápido y no dejó ver el texto de la visión. Eh, no sé si es que estamos nosotros, pues la socialización solamente es mencionar y aprobar nomás, o si podemos hacerle crítica y modificaciones o no modificaciones, sino propuestas. Sí, mira, docente, ya les voy a hacer la presentación del manual corregido ajustado. perdón. Yo hice fue una presentación en diapositiva, pero ahí quedó el error, pero ya les paso el manual como quedó ajustado. Obviamente les estaba comentando, es un borrador, nosotros estamos verificando los ajustes de más de fondo que de forma. Obviamente que este tema de letras fue por la diapositiva, pero ya me permitió a ustedes precisamente organizarles la socialización. De cómo quedó el manual ajustado, me refiero. Mire, si ustedes Bueno, observan entonces, nuevamente, perdóname, Sandra, perdóname, doctora Sandra. Yo les quiero hacer la siguiente observación. Primero, de lo que habla la señora coordinadora, aquí en la educación no hay permisividad. Siempre hablamos es de flexibilidad, ¿sí? Ser permisivos no tiene cabida dentro del contexto de la pedagogía. Cabe la palabra, ¿sí? Flexibilidad, pero no ser permisivos. Una cosa, ser permisivos es uno ser alcahueta o dar rienda suelta a muchas cosas que no se pueden dar, ¿sí? Con respecto a lo que se habla de la inclusión, si ustedes todos asistimos a las charlas con la señora Lucy Otero, ¿sí? Y nosotros miramos nuestro manual de convivencia, si lo leyeron, el proyecto que se envió, si se leyó, digo yo, ¿sí? Estamos hablando de todo lo que es la parte de inclusión que no estaba en el anterior, ¿sí? Y por eso lo enviamos con tiempo. Yo escuché la observación que hizo la profe Consuelo de la parte de Casanareño. Entonces, esas son cosas para hacerle los ajustes que ustedes tengan o propongan y que se aprueben aquí, ¿sí? Entonces, no estoy hablando, yo hablé desde el principio, compañeros, antes de iniciar la sustentación de la doctora, que es la que hizo el trabajo y lo está presentando para la... ¿Sí? Que el cual se debió ser revisado para en la sustentación o en la socialización que se va a hacer, ¿sí? Se hagan las propuestas a ese documento que se envió. Es específico a ese documento que se envió. ¿Con respecto a qué? Pues al manual de convivencia que nosotros teníamos antes. Todo tenemos que manejarlo a nivel de la inclusión y todo manual de convivencia es inclusivo, compañeros, desde todo punto de vista, desde cuando hablamos de cómo es la forma de recibir a los estudiantes, de que no tenemos diferencias de raza, de etnia, ¿sí? Ni de situación social ni física. Estamos siendo con una parte de inclusión. Y la discusión eso con la doctora Lucy Otero, que la inclusión no son no son solamente los enfermos discapacitados. La inclusión son todas las personas del mundo. Todos somos inclusivos. Todos somos señor, inclusivos. Entonces la inclusión está vista desde todo punto de vista, desde todo lado. ¿Sí? ¿Listos? Entonces yo quisiera decir, ahora lo de la letra, lo de la mayúscula y todo eso, bueno, eso ya son cuestiones de forma que cuando se vaya a hacer ya el documento como tal, pues se tiene que hacer un diseño, una diagramación del documento, y eso ya es un proceso
continuo o siguiente a lo que estamos haciendo hoy. Señor rector, gracias por la complementación, pero quiero permitirme pues nuevamente compartir a todos ustedes cómo está quedando la misión y visión. Esta fue complementada, esta fue la corrección que el señor rector me hizo, la diapositiva, y disculpen el error, pero verdaderamente este fue el insumo que ustedes tienen en sus correos, insumo de la cual es un trabajo coordinado. Miren, no solamente agradecer cualquier error de tema de texto, de letra, sino la realidad es de verdad tener como un aporte mucho más formativo por parte de los docentes, un aporte mucho más aterrizado, un aporte mucho más comprometido, para que verdaderamente este manual de convivencia pues refleje el querer ser, que es adaptarlo o una adaptabilidad para que se convierta en esa herramienta. Lo que yo les decía, mire, yo observo al interior de los procedimientos en el tema de sanciones, ahorita lo vamos a ver y me gustaría la participación de todos, no solamente en correcciones como letra, sino poder ver de verdad si ustedes están aplicando el procedimiento en el tema de conductas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Cuál es la función verdadera de la coordinación? ¿Se está cumpliendo o no con estas funciones del comité, de los miembros que conforman este comité de convivencia? O sea, de verdad que los aportes los invito a que sean un poquito más ejemplarizantes en el tema de que nos sirva a todos, no solamente como socialización del manual, de pronto para algunos que no nos hemos detenido a mirar ciertos capítulos, sino también que verdaderamente se cumpla con ese fin, ¿no? Que sea una aplicación para esos temas de conflictos donde ustedes al interior saben que se presentan, que cuando lleguemos a la presencialidad de educación de manera gradual, lo están evidenciando en el comportamiento de los estudiantes, donde ustedes no sepan a veces cómo actuar, como lo veremos más adelante en el tema de conductas del mal uso de los medios tecnológicos. O sea, de verdad, algo más de fondo. Entonces me imagino que como hicimos la tarea, pues me parece que el aporte lo vamos a hacer en estos capítulos donde verdaderamente pues se refleje ese compromiso del docente, ¿no? Cuanto a la misión fue complementada, en cuanto a la visión, lo que dice la docente, no sé qué diga el señor rector que se amplíe la visión hasta el año 2025. Y finalmente, una de las funciones del comité es estar evaluando y adaptando su manual de convivencia, entonces no sé si es válido dejarlo hasta esa fecha o dejarlo un poquito más cerrado, diría yo 2021, 2022, entonces pues también es un tema sujeto a discusión. Lo que decía el señor rector en el tema de deberes, vamos a mirar qué deberes, el tema de deberes de la institución, de los docentes, del cuerpo directivo se mantienen, son deberes que la ley mantiene, porque es un tema que lo trae la misma ley. Luego, por consiguiente, la modificación es muy mínima. El tema de deberes de los estudiantes también se amplió un poquito, así como se le amplió el tema de derechos a los estudiantes que debe prevalecer, se amplió el tema también de deberes. Yo creo que si hicimos ese ejercicio de lectura, pues lo podemos apreciar. Se incluyó, como dijo el señor rector, perdón, el tema de la educación en educación, en condiciones especiales de inclusión. Este tema era importantísimo porque es un tema de orden constitucional y de orden legal, que si bien es cierto, nosotros observamos que este proceso de formación se encuentra quizás muy débiles para este sector. Los profesores hacen un gran esfuerzo, pero verdaderamente poder acoplar estas situaciones al acople que tienen con los alumnos normales, creo que no es fácil. Queremos mirar qué herramientas le falta precisamente a la institución para poder tener, si el personal docente que tenemos requiere como alguna formación, porque no es lo mismo ser un docente para personas con condiciones normales que con los docentes que tienen estudiantes con condiciones especiales, y creo que es ahí donde también debemos como trabajar. Entonces, vamos a mirar ese tema puntual de la inclusión. ¿Alguno tiene algún aporte de ese tema? Diferente a lo que dijo el señor rector.
Hola, yo quiero decir algo. Señora. Estoy cansada de... No pasa nada, profesora. Mire, nosotros creemos que ese es en esto consiste este proceso, mire, digamos, es un poquito entre todos construir. Y esa es la finalidad de este ejercicio. Precisamente reitero que no solamente nosotros nos conformemos con tener un manual de 100 hojas, de 70, de letra grande, de letra pequeña, que obviamente son observaciones válidas para el tema de presentación, hay unas reglas. Pero lo más importante es que nos concienticemos de que ustedes tienen una herramienta para cuando se presente la presencialidad, que lo reitero, que tenemos que utilizar. De verdad que se sale de las manos tanto problema de comportamiento de los estudiantes y yo veo que el procedimiento como que no está flojo, el acompañamiento de los docentes encargados de la disciplina, creo que también sigue un poquito como aislado. La verdadera función de la coordinadora académica donde nos queda. Entonces, hacer un engranaje de verdad importante en tanto la funcionalidad y cumplimiento del debe ser, con algunas herramientas, como lo decía, con el observador del alumno, de tal forma que ustedes les sirva al momento en que ustedes estén presentes en esas situaciones de comportamientos que les va a impedir a ustedes, pues, cumplir con su misión. Ese es el ejercicio. Señora, discúlpeme. Bueno, el aporte que hice de la ortografía, pues pienso que no sobran algunas cositas que a veces a uno se pasan y sería momento. En cuanto leí en el artículo 21 que aparece primero, dice en el numeral 2, dice, habla sobre el PIAR, que hacer el PIAR, el plan individual de ajustes razonables. Y en el numeral 3 habla del DUA. Pues yo sugeriría que primero se hablara del DUA teniendo en cuenta que el DUA no amerita PIAR, es decir, que primero tenemos que aplicar el DUA para luego, si hay necesidad de hacer el PIAR, entonces la sugerencia es como colocar el numeral 3 primero en el artículo 21, porque como el DUA no amerita PIAR, sí, algunas veces, o la mayoría de las veces, primero tenemos que aplicar el DUA. Sí, señora, correcto. Ahí también dice, de la misma manera se realizara, entonces colocarle ahí la tilde en la A, perdón. Bueno, está bien, sí, señora. Gracias. No pasa nada, eso está bien. Pues eso nos sirve. Diagramación y revisión de estilo, profesor. Sí, está muy bien. Pero ahora no estamos en eso. No, pero es que después se nos puede pasar, entonces, de una vez. Esos ajustes son importantes. Además que esos ajustes de forma como de fondo los vamos a hacer y como esto va a quedar obviamente impreso, pues debe quedar de la mejor forma, ¿no? Ese es el ejercicio, mire. Entonces, cambiamos, por favor. Hay que, esa observación es acorde pues a los procesos y a la capacitación y a la formación que se dio con Lucio Otero y a la experiencia que hemos tenido según vivida en el colegio y en alguna oportunidad también Lida nos presentó que primero son los DUA y después son los PIAR. ¿Sí? Y otra cosita es que a mí se me escapa el nombre, ya no hablábamos de inclusión, la doctora Lucy nos dio otro nombre, pero se me escapa en este momento, de pronto actualizarlo en cuanto a eso. Pero el decreto dice inclusión, profe Rocío, y no lo podemos variar. Sí, el decreto sí, así es. El 1421 mantiene términos de inclusión con sus factores de cuándo se debe tener la inclusión, sí, señor. Sí. Lo demás es como... Esa parte jurídica no la podemos cambiar. Que nosotros para nuestro tratamiento, para nuestras cosas, nuestro tratamiento, nuestra convivencia con los estudiantes, lo manejemos de otra forma, es diferente. ¿Te acuerdas que nosotros en alguna oportunidad, desde cuando salió la inclusión, yo dije que eso no era inclusión? ¿Sí? Sí. Que lo tratáramos de otra forma. Sí, señor. El mismo decreto
es, se me fue la palabra, es taxativo, es de segregante, no, es que, ¿cómo es la palabra? Incluyente. Excluyente, Es excluyente. ¿Sí? excluyente. Desde su contenido es excluyente, o sea, la inclusión solamente la tiene ahí de título, ¿sí? Sí. Pero de contenido ese decreto es excluyente, ¿no? Porque está tratando a aquellos estudiantes o aquellas personas que tienen alguna capacidad excepcional o decepcional, ¿sí? O menor capacidad de algunas cosas porque no es O barreras discapacidad, en su o aprendizaje. barreras, ¿sí? Siempre, entonces los lleva a que tienen que aplicarle eso, pero y entonces no tenemos la educación formal. Y los de la educación formal todos tienen algunas dificultades, las de tipo físico, de tipo social, de tipo psicológico, ¿sí? Y no se van a dar de por vida, sino se van a dar en ciertos momentos donde todos vamos a ser conscientes, ¿sí? Sí. Transitorios. Entonces, por eso les digo, la parte de inclusión, es que el decreto lo dice y la parte jurídica la estableció como inclusivos, ¿sí? Y nos toca tratarlo así en lo que es la parte escrita, ¿sí? O sea, donde es la parte de documentación que debe ser pública y que la debemos presentar ante cualquier ente, que siempre tenemos que manejarle la parte de inclusión, como el título que tiene el decreto 1421. Pero en nuestro tratamiento interno no se maneja la inclusión, sino son los otros términos que hemos venido haciendo, de los cuales hemos venido haciendo uso. ¿Sí? Perdón, ¿puedo? Señora. Ay, por favor. ¿Qué es eso? Discúlpenme, ¿puedo opinar? En el capítulo 12, Sí. donde se habla pues como del uniforme, de todas estas cosas, pues atendiendo a la pandemia, digamos, el buen uso de los implementos de seguridad también, porque ahí pues no lo encuentro. Entonces, ahorita al regresar con ellos, el buen uso y como la obligatoriedad de tener a la mano de utilizar los elementos de bioseguridad, porque ahí no los veo. Permíteme, doctora Sandra. Sí, señor. Creo que en la parte final hay un capítulo. Así están los lineamientos. Eso estaba contestar eso a la docente. Esos lineamientos están en la parte final. Los lineamientos está establecido el Ministerio de Educación, pues las acciones que ha organizado mejor que ha establecido el Gobierno Nacional junto con el Ministerio de Educación. Ellos a través de circulares han venido precisamente, no solamente ya organizando la forma como de presencialidad, de la educación presencial en forma gradual, sino también cómo se debe hacer. Entonces, en la parte final está la obligación que tienen los estudiantes, los docentes, primero de ajustar sus instituciones con el tema del cumplimiento de medidas de bioseguridad. Que obviamente lo que estás diciendo, este tema como es tan cambiante, estoy segura que a comienzos de enero van a salir nuevas directrices. Entonces, es una obligación que tienen las instituciones de adaptarse precisamente a esta nueva forma de asumir la presencialidad en la educación. Entonces, pues para que lo verifiquemos ahí, bueno.
Sí, pero digamos que también como que influye, porque las instituciones sí, pero como tal el estudiante que sea, o sea, una de las cosas por las que se le llama la atención, porque si de pronto no está contemplado como, estaba como obligatoriedad de ¿Deberes? la institución, pero no como del estudiante que, así como cuando no lleva el uniforme, entonces que Sí. también ese tipo de situaciones, pues, se les puede hacer una recomendación ahí, Pues, una observación. perdóneme, pero, Lo que bueno, pasa es que, sí, no sé si le entendí, su merced se refiere a la recomendación de hacer buen uso del tema de bioseguridad implementado, que se va a Sí, implementar. o sea, en el capítulo 12, incluirlo donde, a ver, ahí dice, por ejemplo, conocer, asistir de manera obligatoria, velar por la buena presentación, a ver, acá Sí, no, ese es el 16. Seguimiento. Déjeme acá el 12. Espera, por ejemplo, dice, esperar al profesor dentro del aula de clase, entonces sí, también hay que sea uno de los ítems a tener en cuenta, utilizar los implementos de bioseguridad, porque si no solamente se queda en deber de la institución, pero no del estudiante. Ellos, ok. Tiene que ser de los padres y estudiantes. Ok, pues ah, nosotros, a ver, bueno, lo perdón, dejamos como de manera general como lineamiento, dado la perdóname, temporalidad de la medida. Es que, perdóname, digamos, nosotros perdóname, no quisimos perdóname, como, perdóname ahí, vamos a tener en cuenta de perdóname, pronto incluirlo, sino que perdóname, haga doctora cosas, Sandra, señor. perdóname ahí, yo quiero hacer una interpelación. Sí, debe estar, es decir, la pandemia es una temporalidad, llamémosla de, de un año, de 2 años o de 3 años, ¿sí? No es de continuidad, no es de permanencia. Entonces, esos elementos y esas cuestiones de bioseguridad son parciales, temporales, y por eso, y me adelanto a los hechos, compañeros, es de que nosotros a partir del año entrante vamos a entrar en un proceso de alternancia con los estudiantes. Se están haciendo los estudios de bioseguridad, pero entonces, esa partecita del uso de las cosas, de los estos, viene en los protocolos de bioseguridad que se establecen para cada institución y que se establecen para cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, desde el punto de vista, probes, mire, desde cómo están en la casa, cómo salen de su casa para el colegio, en el recorrido, cuáles son las seguridades que debe tener y que debe hacer, actuar en el recorrido de su casa al colegio, cómo es el protocolo de bioseguridad desde el ingreso al colegio, dentro de la institución educativa, con todos los docentes, los estudiantes, personal administrativo, personal de servicios generales, ¿sí? Personal de portería, y el regreso, o sea, la salida de la institución educativa, el proceso que debe llevar del colegio a su casa, cómo lo deben recibir en su casa y qué situaciones o qué actividades o qué normas debe cumplir en la llegada a su casa y en la permanencia en su casa. ¿Sí? Entonces, ese protocolo de bioseguridad es no se considera como una situación de convivencia de la escolaridad, sino es un protocolo transitorio que debe tener una característica especial, ¿sí? Que, no que nosotros la incluimos aquí en una partecita, en una parte final, ¿sí? Que es la transitoriedad dentro de la pandemia, qué cosas deben llevar. Pero esas normas de seguridad son de estricto cumplimiento, profe. Quien no la cumple, permítame, y se tiene que ir inmediatamente para su casa, ¿sí? Porque nosotros no nos hacemos responsables. Entonces, si no llega, no ingresa. Esas son las normas, ¿sí? Y en el proceso y mientras dure la alternancia, esa es la obligatoriedad y ese es el cumplimiento, porque es que ya eso es una norma específica, ¿sí? Específica y especial de la pandemia, emitida por el Ministerio de Salud, ¿sí? Y avalada por el Ministerio de Educación en su estricto cumplimiento.
Entonces, si la incluimos ahí, nos queda, la debemos dejar es con el protocolo de bioseguridad aparte. ¿Mm? Gracias. Tengo otra intervención. En conclusión, señor rector, nosotros mantenemos las medidas de bioseguridad como lineamiento, parte final, y Sí, no lo realizamos dentro del contexto de deberes de los estudiantes del cuidado de estos elementos, como quiera que son medidas transitorias. sí, así ¿Es la es. conclusión? Así es. Obviamente, la funcionalidad del establecimiento, como dijo el señor rector, pues está sujeta al cumplimiento de todas estas medidas. Me imagino que obviamente las instituciones de vigilancia van a estar ahí pendientes, Secretaría de Educación y demás, de Salud, para que precisamente los docentes, las instituciones, el cuerpo administrativo, docentes y directivas, pues precisamente se acoplen a estos ajustes de protocolo. Buenos días. Sí, señor. Hay una de las cosas de lo que su merced dice que esas medidas son transitorias. Yo creo que no. Lo de bioseguridad ya se presentaría ahorita por una pandemia, más adelante por lo menos de gripa, más adelante por un problema de piojos o más adelante con un problema. Bueno, cada vez va a haber una cosa diferente. Con este sistema de bioseguridad, con esos parámetros de bioseguridad, quedando ya plasmados en el manual de convivencia, ya se tiene una forma de tratarlo y de llevarlo sin ningún problema. Que no tengamos que después sacar otra norma para tal cosa, que otra norma para tal otra, porque es que estamos en eso. Son las normatitis cada año, hay que cambiar, hay que arreglar. Si ya tenemos algo general de bioseguridad, pues eso nos puede colaborar mucho y que no quede transitorio. Yo no estoy de acuerdo porque las acciones de bioseguridad tienen que ver con el tipo pandemia especial. No va a ser lo mismo tapabocas con el tema de piojos. Yo creo que sí es un tema transitorio, profesor. Pienso que precisamente el desarrollo de los protocolos tiene que ver con el tipo de pandemia que se estén presentando, que es un tema puramente pues médico. Nosotros pues tratamos de ajustarnos. Lo que queremos nosotros con esto de bioseguridad es lograr que también, como ustedes ya lo saben, la institución se prepare para iniciar este proceso, continuar mejor con este proceso de formación de una presencialidad de manera gradual, pero verdaderamente dejar como plasmado un protocolo generalizado, no sé hasta dónde sea conveniente, ¿no? Perdón, ahí en el 1.7, en esa diapositiva que está, entonces de pronto ampliarlo con reglas de higiene, salubridad y cuidado personal, que de manera implícita ahí cubriría eso, porque puede que sea transitorio, pero hay varias cosas de salud que se pueden seguir presentando diferentes a la pandemia estrictamente. En el 1.7, reglas de higiene, salubridad y cuidado personal, para que sea un poco amplio, sí. De hecho, si están viendo en la pantalla, el 1.7 está verdaderamente enunciado acá como una conducta precisamente reprochable al estudiante cuando afecta precisamente estas normas que de una u otra forma pues van en contra de las reglas de higiene, pero obviamente también la vamos a reforzar en los deberes entonces de los estudiantes. Sí, y que mencione salubridad, porque como dice el profe Darío, unos piojos, una gripa, eso es no solamente de higiene, sino de salud. Doctora. Sí, señor. Dime, sí, señora. Nosotros recibimos muchísimas horas de capacitación en cuanto a lo de inclusión. El próximo año eso va a ser cobrado con creces porque tenemos que trabajar muy a profundidad todo eso, yo me imagino. Y creo que nos pasamos como muy rápido lo de inclusión y eso deberíamos analizarlo un poco más a fondo. En el numeral 5, yo pienso, pues no sé, que habría que hacer como alguna modificación, numeral 5 al artículo 21, porque dice: los docentes remitirán a psicoorientación según formato los casos de niños, niñas o adolescentes que tengan discapacidad intelectual o de adaptación social, para remitirlos al profesional de apoyo. Entonces pienso que está, o sea, la redacción es como, no sé si decir como excluyente,
deberíamos como organizarlo o cambiarlo donde dijera algo así como remitir los estudiantes con necesidades especiales o excepcionales. No. Hablar un poquito en cuanto al comportamiento, porque ahí dice solamente a los niños que tengan discapacidad intelectual o de adaptación social. Y nosotros tampoco no sabemos, no podemos dar como un diagnóstico en cuanto a eso. Entonces, que presentan barreras, que presentan barreras en su aprendizaje. Sí, algo así. Pero no solo barreras, porque también hay niños con capacidades excepcionales, habilidades excepcionales. Y esos niños también están ahí. Y no solamente es en cuanto a eso, ¿no? Sí, ahí sí es. Que no sea solamente lo intelectual, sino también los... Todo. Y tenemos que revisar muy bien, porque hay muchas cosas que hay que aplicar y eso lo pasamos como de larguito, porque como no habíamos trabajado antes, cuando hicimos el primer borrador, no habíamos trabajado lo de Lucy. Es que personal docente presente, es que finalmente este es el borrador. Nosotros tenemos pendiente otra charla para concretar precisamente los ajustes que hicimos con el aporte de ustedes, porque precisamente la idea no es pasar así como ustedes dicen, pues como tan a ligera ciertos temas. Me parece importante las apreciaciones, sobre todo más de los docentes que tienen como a cargo estas situaciones tan delicadas, de los estudiantes que presentan esas connotaciones, pero precisamente ese es el ejercicio, porque este solo es un borrador. Nosotros estamos precisamente acoplando, retomando sus ideas, sus comentarios. El tema, yo puedo manejar la ley de inclusión, pero ustedes manejan la práctica de esos procesos de inclusión. O sea, una cosa es unos lineamientos, lo que la ley establece para estos casos especiales, pero la realidad, ustedes son los únicos que están en el escenario de práctica con los estudiantes y saben verdaderamente qué situaciones son acertadas y qué situaciones acertadas. Entonces, precisamente es como tratar de hacer ese ejercicio entre todos, más con ustedes los que lo manejan. Yo les agradezco los aportes. Es que como eso hasta ahora lo hace 2 meses que venimos capacitándonos al respecto, por eso hasta ahora empezamos a entender más lo de inclusión. Sí, claro, o sea, para uno también como apoyo jurídico no es fácil llegar de forma concreta a lograr el interés de cada uno de ustedes en cuanto a lo que se plasme, porque así como para ustedes es nuevas ciertas situaciones, para nosotros es mucho más difícil entender en la práctica cómo se presentan estas situaciones y si verdaderamente esta ley cumple con su fin. Entonces, ese es precisamente el gran trabajo que se hace en el tema del acoplamiento de estas normas que nos van a regir, en este caso en particular, de la educación incluyente, ¿no? Como dice el profesor, más excluyente que incluyente. No sé si pues estamos superpasados en tiempo, pero sí me parece importante que revisemos para la próxima sesión el tema del procedimiento y de las conductas enunciadas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Me gustaría escuchar experiencias si definitivamente este procedimiento lo están aplicando, es eficaz, nos quedamos solamente con las tipo 1, las tipo 3 definitivamente nunca existirán porque es un tema puramente de evidencia penal. Me gustaría escuchar como esa práctica, que en la práctica ustedes cómo han solucionado esas situaciones que se les ha presentado y que de una u otra forma afectan la forma como ustedes realizan sus clases. Entonces miramos las de tipo 1, que son las más, pues como las que son las que más se nos presentan a nivel de interior de clases cuando hacemos la presencialidad. ¿Lo quieren, lo retomamos o continuamos con la programación, señor rector, por lo que estaba hasta las 7:30? No sé, Yo creo que tenemos una parte hasta las 8, a ver qué pasa, a ver hasta dónde llegamos a las 8, sí, no sé los 12. Porque es que yo quiero hacer ahí algunas aclaraciones sobre las faltas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Compañeros, a partir del año entrante, fuera del observador del estudiante, el famoso SIUSE, ¿sí? Que ese es el Sistema de Información Escolar del Estudiante, ¿sí? Que es una plataforma nacional
que debe ser administrada por todas las instituciones educativas, ¿sí? Donde únicamente para la aplicación del decreto del famoso SIUSE tenemos que tener en cuenta las observaciones de las tipologías de las faltas tipo 2 y tipo 3, ¿sí? ¿Por qué razón? Digo, para poder hacer seguimiento a cada uno de los entes, llámese bienestar familiar, policía de infancia y adolescencia, fiscalía de menores, bueno, todo lo que tiene que ver con la, ¿sí? Entonces, son solamente tipo 2 y tipo 3. Las otras, nosotros entraríamos a manejar las faltas tipo 1, que son las normales dentro de los procesos. Y las otras tendremos que subirlas al Ministerio de Educación Nacional y el estudiante va a quedar, como dice la Procuraduría, ¿sí? Con su registro escolar dentro de todas y cada una de las cosas. O sea que si se traslada de Tunja para Pasto, en Pasto la institución educativa puede entrar a mirar el SIUSE, ¿sí? Y conocer la tipología y si tiene faltas de tipo 2 o tipo 3. ¿No? Nosotros vamos a entrar a manejar solamente las de tipo 1 y hay que incluir ahí en las situaciones de tipo 2 y tipo 3, pero doctora Sandra, no me acordé de decirle, ¿sí? Que deben ser tratadas de acuerdo a la legislación sobre el SUICE, que es el Sistema Único de Información de Convivencia Escolar. Eso está en una norma, no me acuerdo la norma, pero hay que buscarla y decirle qué es y sobre qué va a tratar tipo 2 y tipo 3. ¿Debemos estipular las tipo 2 y tipo 3? Sí, porque debemos saber cuáles son y cómo las debemos remitir, no más. De resto, nosotros no entramos, compañeros, no entramos a hacer ninguna sugerencia sobre tipo 2 y tipo 3. Solamente lo que podamos hacer pedagógicamente, ¿sí? Y exclusivamente. De resto, el seguimiento nos toca hacerlo con las entidades jurídicas. Como lo dijo la doctora, tipo 2, tipo 3 son exclusivamente de carácter judicial, ¿sí? Y de carácter penal, que son otras instituciones las que tienen que reglamentar. Pero no olvidemos que el principio de la prevención, siempre con documentación, es el inicio del debido proceso y es nuestra salvación de prevenir de que no se presenten esas faltas y decirles, mire, esto tiene unas connotaciones. Ya después de ahí, pues nosotros hemos hecho la primera parte. Sí, señor. De acuerdo, señor rector, pero también el ejercicio es poder identificar si algunas conductas que se encuentran dentro del tipo 1, 2, perdón, las podemos pasar a tipo 1, como por ejemplo de la copia o plagio, lo que estaba hablando. Hay una conducta tipificada tipo 3 en el actual manual, que es el fraude académico. Entonces, aquí lo pasamos, aquí lo indicamos como plagio o copia, pero me parece importante que si vamos a manejar el tema de plagio o copia, podemos pasarla entonces a conducta tipo 1, que es una conducta pues que me parece importante que esté como tipificada en el tipo 1 y sobre todo pues entendida que es plagio o copia para no llegar a lesionar derechos fundamentales de los estudiantes públicamente diciendo que es un fraude penal. Sí, señora. Con todas las incidencias que esto genera en su tema pues emocional y en el tema de consecuencia pues de manejo de una imputación. Cuando yo les explicaba, cuando se habla de un fraude académico, se habla del despliegue de un conocimiento y de una intencionalidad. No se puede calificar una intención de un fraude a una intención de un plagio o una copia. Entonces, es como, me imagino que muchos profesores, precisamente lo decía al comienzo de la sesión, se han encontrado con este tipo de copias, plagio, y los compañeros se pasan por línea sus trabajos, algunos cambian nombres, otros no los cambian. Entonces, es como verificar estas conductas que en este momento las pueden como evidenciar y que más adelante en la presencialidad seguramente también se podrán presentar.
Entonces es como hacer ese ejercicio de cuáles conductas que están en tipo 2 y tipo 3 se convierten más en una conducta tipo 1 que requiere más de un proceso formativo que un procedimiento penal. Un procedimiento donde el procedimiento de sanción no llega a ser tan alto, pero que sí requiera de un acompañamiento tanto del docente como de los papás para que podamos nosotros como evidenciar que el estudiante entendió, ¿no?, que se encontraba frente a una conducta que le iba a traer una consecuencia académica. También es importante que se tenga en cuenta este tipo 1, señor rector y docentes, porque es que nosotros observamos que no hay suficiente prueba en el observador cuando definitivamente el estudiante es reiterativo en estas tipo 1 y puede tener pues ya un comportamiento no considerable para continuar para ser mejor excluido del cupo en el año lectivo siguiente, pues que precisamente estas conductas atacan precisamente con ese manual de convivencia. Entonces es hasta donde nosotros también podamos ver que es importante y concientizarnos de la aplicabilidad del procedimiento para estas conductas tipo 1, que de una u otra forma van a ayudarlos a los docentes, que si un estudiante no cumplió no solamente con sus metas académicas, también presentó altos índices en disciplina. Entonces, es como aplicar este procedimiento, lo reitero, para que tengamos esa herramienta de poder o no verificar al momento de finalizar el año la conveniencia o no de mantener un estudiante en la institución. Sí. Y eso se debe reflejar pues en el observador del alumno y se debe tipificar de manera clara el tipo de conducta. Sí. Entonces es como el ejercicio que queremos hacer al interior de la práctica, que sé que los docentes los han tenido. Yo sé que ellos han tenido todo ese tipo de inconvenientes con los estudiantes en el tema cuando ellos tuvieron su presencialidad y no estamos seguros en este momento de que el tema de la presencialidad gradual no se vaya a dar. Puede ser que sí, puede ser que no. Es un tema de incertidumbres y es un tema de factores que se nos salen de las manos a todos con determinar con certeza que este tema de la virtualidad va 1 año, 2 años. O sea, estoy segura que es un tema que demanda mucho análisis del gobierno nacional y que influye en muchos factores, ¿no? No solamente el tema de la prevención educativa. Entonces, seguramente porque nos vamos a encontrar con un grupo de estudiantes desadaptados en ciertas reglas de convivencia. Entonces, por eso la importancia de que estemos como concentrados en las conductas tipo 1 y su procedimiento. Perdón, ¿puedo intervenir ahí? Buenos días. El primer numeral de la situación tipo 1 es lo que más nos está afectando a nosotros y nos ha afectado, y es la impuntualidad en la llegada para el inicio de la jornada escolar. Resulta que se ha vuelto reiterativo, es decir, se ejecuta, se repite, pero no se da solución. Veo por allá en el artículo 71 que dice control de retardos con un comparendo en contrajornada. No entiendo, no tengo ni claridad, porque es que hay que tener presente siempre lo siguiente. Letra muerta, eso no significa nada. Lo que se escribe se debe ejecutar y se debe cumplir para el mejoramiento efectivamente de la convivencia y de los resultados. Estos chicos llegan tarde una y otra vez y se les sigue haciendo la anotación, llegó tarde, o sorpresa cuando de pronto pierden una asignatura por inasistencia a esa primera hora de llegada, no se ha manejado bien y resulta que lo encontramos en situación tipo 1 y hay que detenernos ahí y mirar efectivamente cuál va a ser el procedimiento y que tenga su consecuencia para que el estudiante diga, bueno, no vuelvo a llegar tarde, porque además que veo un comparendo en contrajornada, no sé cómo lo habrá contemplado para ejecutarlo realmente, pero que no quede en letra ahí otra vez nuevamente, sino que realmente el estudiante sepa y le tenga miedito a llegar tarde porque habrá una consecuencia. Cuando no hay consecuencia, pues es cuando se vuelve reiterativo. Y el dolor de cabeza lo hemos tenido año tras año. Muchas gracias. Sí, señora. El comparendo en contrajornada consiste en que el estudiante pueda después de la jornada precisamente quedarse a cumplir con esas metas que no observó por llegar tarde al área en la cual se encontraba dictándose en ese momento. Pero aparte de todo eso, me parece a mí que sí tenemos que organizar como una serie de actas de compromiso cuando ya tenemos como ciertas fallas de impuntualidad reiteradas, ejemplo, más de 5,
toca evidenciar por área, toca evidenciar por días, o sea, muy bien puntualizar ese tema de la impuntualidad y lograr determinar precisamente los parámetros para pasar al procedimiento y hacer las famosas actas de compromiso junto con los padres de familia, ¿no? Porque los padres de familia no pueden ser ajenos a estos procesos de sanción, entre comillas, ¿no? Una sanción más con formación pedagógica, digámoslo así, que la sanción que hablábamos de las de tipo 2 y tipo 3. Entonces, eso también lo vamos a reevaluar. A ver. Doctora, sí, perdón, termino ahí. Actas de compromiso hemos visto siempre y se han firmado muchas. ¿Se seguirá firmando para esto acta de compromiso y luego qué? Es decir, yo lo que quiero es que eso se vea el reflejo de que se hizo algo, que cometió una falta el estudiante, que se tenga corrección. Bueno, yo le quiero hacer un pequeño comentario, hay una participación. En este año, en el mes de julio 23, me parece, salió la ley 2025 sobre la reglamentación de las reuniones de padres de familia, de la asistencia a los padres de familia, de los compromisos de padres de familia, por ley, por legislación, ¿sí? Donde viene estipulado todos y cada uno de los compromisos que tienen que tener los padres de familia y donde la institución puede entrar a vincularlos o a vincularlos en un proceso o hacerles un llamado de atención por los medios, por los diferentes medios coactivos, como son las personerías, como son las inspecciones de policía, las inspecciones de familia, las comisarías de familia, el mismo bienestar familiar, ¿sí? Entonces, entonces, nosotros podemos utilizar en ese momento ya, con esta nueva ley, ¿sí? Y los compromisos que tienen los padres de familia y los compromisos que tiene la institución, poder hacer un tipo de presión frente a esta situación de que nosotros hacemos compromisos, pero los padres de familia no colaboran. Entonces, es la corresponsabilidad que existe de los padres de familia también con el proceso educativo y de formación de los estudiantes. No sé, doctora Sandra, si me equivoco en la parte de la ley 2025 sobre escuelas de padres de familia y lo que corresponde a las responsabilidades de los padres de familia. Sí, precisamente nosotros vamos a fortalecer y también fortalecimos el tema de obligaciones de los padres de familia en todo este proceso formativo. Entonces, precisamente es como concientizarlos del acompañamiento y creo que lo van a asumir bien porque ellos precisamente han sido uno de los que más han tenido protagonismo en este acompañamiento de la educación virtual, o sea que para ellos no va a ser difícil asumir estos nuevos roles y obligaciones, deberes además, que contempla esta nueva norma 1025. Que ahí se tomaron algunos apartes del tema de deberes. Señor rector, entonces organizamos la próxima reunión de continuación de la corrección y acople del manual de convivencia. No sé si podamos recibir sugerencias por los correos electrónicos como para hacer más dinámico la próxima reunión. Para hacer la dinámica y agilizar y aprovechar el tiempo. Entonces, hoy estamos a jueves. ¿Jueves qué es hoy? Jueves 3. Jueves 3 de diciembre del 2020. Jueves 3. Sí. Viernes 4, sábado 5, domingo 6, lunes 7. ¿Nosotros cómo andamos de festivos? Yo es que yo no los conozco, no me acuerdo. Sería para el lunes, yo propongo el lunes. Para el lunes. Lunes 7 de diciembre, sí, porque el festivo es el 8 del martes. El martes es festivo. Sí, señor. Entonces, el lunes 7 de diciembre, a las 7:30. Sí, está bien. Compañeros, 7:30 de la mañana. Sí, señor. Sí. Y le solicitaríamos, por favor, ¿sí? Tú me regalas el correo, doctora Sandra. Sí, está bien. En el chat, para que ellos lo tengan, para que lo tengamos todos y le podamos enviar, ¿sí? Las consideraciones o las propuestas o las inquietudes, ¿sí?
para poder entrar de una vez este lunes a las 7:30 a resolver todas las situaciones y aclararlas, ¿sí? Para poder avanzar más rápido. Yo quería terminar diciendo pues que la estructura de un manual de convivencia es general. Hay unos pilares muy generales. Todas las instituciones educativas tienen el deber de atenerlo, acoplarlo, adaptarlo, pero finalmente es reglado. Sí, es reglado y por esas razones hay unos parámetros tan obvios y tan iguales en todas las instituciones como los deberes, como los derechos, como los procedimientos. La idea es poder de verdad fortalecer la herramienta propia, las herramientas propias de la institución Julius Caesar, como es la modificación de los formatos, lo que decía la doctora, el alcance, las actas de compromiso, las consecuencias de su inobservancia, la adecuación del observador al alumno en cuanto a su estructura y que sea más efectivo. Eso es lo más importante, porque lo que les decía, la estructura generalizada es generalizada para todas las instituciones educativas. Entonces, nuestra gran tarea es que nosotros utilicemos nuestra creatividad como docentes de poder crear hasta un insumo, no sé, un control de pronto de asistencia diferente al observador del alumno, algo que ustedes que en la práctica les pueda como favorecer. Es que finalmente este manual es para ustedes, más para los docentes que para las mismas directivas, que para los mismos padres de familia, es para los docentes, los que están ahí en ese proceso de formación, los que están interactuando de manera directa con el estudiante. Entonces, veámoslo como un insumo para ustedes. Por eso, pues, la invitación nuevamente a que el ejercicio lo hagamos más de manera participativa, de tal forma que sean ustedes los que creen su propia herramienta de aplicabilidad. ¿Listo? Bueno, compañeros, ya para cerrar, yo quiero corroborar lo que dice la doctora Sandra. Los formatos, la normatividad del manual de convivencia no la podemos variar, las definiciones jurídicas no las podemos variar, porque en cualquier situación que se nos presente, una tutela, cualquier hecho que tenga que ver con las leyes, van ellos a mirar cuál es el formato general del manual de convivencia, qué es lo que estipula el gobierno nacional con la normatividad del manual de convivencia, ¿sí? Y si nosotros dentro de lo nuestro cumplimos con lo que quiere el gobierno nacional, ¿sí? Sin salirnos de la norma. Entonces, en eso sí tiene toda la razón. Compañeros, yo quiero que miremos, porque mire que estoy cansado de pensar tanto en todas estas cuestiones de la normatividad, de los manuales de convivencia, de los protocolos de bioseguridad, de toda esta parte jurídica y de cumplimiento. Ustedes no me creen, pero es más el desgaste que uno tiene en toda esta cuestión. Y yo sé que también ustedes los docentes, yo les pido algunos conceptos, yo no los he vinculado a ningún proceso, porque yo sé que tengo la responsabilidad como representante de la institución educativa, responder a los derechos de petición y a las tutelas, ¿no? Sin incluir a los docentes, sin vincularlos directamente, ¿sí? Sino simplemente como actores que tienen las evidencias de los procesos. Pero yo sí que, yo quiero que miremos que a partir del año entrante, compañeros, y apoyados en las zonas de orientación escolar y con los directivos y con psicoorientación, con los docentes de apoyo en toda la parte de inclusión, con la gestión de inclusión. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero yo preferiría tener un manual de convivencia que esté ahí, ¿sí? Y que nosotros no trabajemos en buscar las faltas y sancionar al estudiante, porque es que la política colombiana es hacer normas para sancionar y no normas para resaltar o para exaltar a las personas, ¿sí? Nunca le trabajamos la parte de la prevención.
Y yo quisiera que trabajáramos todos a partir de la prevención para no tener que aplicar y tener todos esos procesos, ¿sí? Y estar respondiendo procesos y procesos y procesos y procesos y procesos, ¿sí? Por algunas cosas que más bien debemos es prevenir para que no nos vayan a suceder. Esa es la mayor facilidad de la convivencia, ¿sí? Es prevenir, no se puede, no vamos a hacer, mire, esto trae consecuencias, no lo vamos a hacer, no lo tenemos que hacer. Y en ese proceso ganamos tiempo, ¿sí? Más del que nos gastamos nosotros en contestar derechos de petición, en contestar tutelas y en contestar situaciones que no corresponden, ¿sí? Los comités de convivencia, hombre, vamos a tratar de cambiarlos y no de hacerlos en la forma de sanción, ¿sí? Porque es que es asustar al estudiante que se lo mando para el comité de convivencia y lo sanciono. No, porque es que aquí vivimos entonces de amedrentar a las personas, ¿sí? Entonces, ese proceso no es de formación. Entonces, vamos a tratar de llevar un manual, una convivencia escolar y unos comités de convivencia que sean netamente de prevención, ¿sí? Y vamos a tener que vincular a los padres de familia más a la institución educativa. Y la parte de psicoorientación va a tener un trabajo mucho más profundo, ¿sí? Mucho más profundo y más relacionado con los padres de familia. Esas reuniones de padres de familia o escuelas de padres de familia hechas exclusivamente para un curso, para un nivel, ya no están porque ya las normas las abolió. Ya tenemos que hacer es otro trabajo totalmente diferente, ¿sí? Entonces, eso nos obliga a que miremos otras expectativas. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Por ejemplo, yo les digo, la participación de los padres de familia en esta nueva cultura. Pues aprovechémosla que la estamos ganando, ¿sí? Y queda grabado, y si me lo quieren llevar a cualquier estado, los voy a decir así de frente. Hemos ganado la participación de los padres de familia, bien o mal, ¿sí? Algunos en una situación supremamente difícil y en una situación supremamente grosera, vulgar, atarbán, ¿sí? Y no sé qué otro calificativo yo le puedo dar a eso, pero lo hemos ganado. Y los otros, los que nos han dicho, hombre, profe, muchas gracias, institución educativa, muchas gracias, ¿sí? Hemos recibido de ustedes el apoyo. Nos califican los que bien lo tienen, de decirnos que profe, le agradecemos. Mire, yo he recibido llamadas de padres de familia que son las que le levantan a uno el ánimo, ¿sí? Fuera de las que lo hunden a uno y lo ponen estresado y le paran los pelos y así como dice esta señora, me erizan, ¿sí? Pero no de la emoción, sino de la tristeza, de la rabia y de la ira y de muchas otras cosas y el maltrato. Entonces, es decir, eso sí, y lo llaman a uno para decirle, profe, muchas gracias, mire, el muchacho no quiso aprovechar, o la muchacha no quiso aprovechar. Yo le brindé todos los medios, yo estuve encima. Yo no puedo ir a decirles a ustedes que tienen que pasar o que tienen que ayudar, ¿sí? Y además la institución nos brindó todo, y quien tuvieron todos los medios, la plataforma, es decir, estuvieron en clases, en Classroom, ¿sí? Y lo digo así porque así me lo dijeron varios padres de familia. Yo sé de otras instituciones que nunca tuvieron una clase con ningún profesor. Solo les enviaban blog y blog y blog, pero nunca tuvieron el contacto con ustedes. Entonces, eso es una ganancia que hemos tenido nosotros como institución educativa, ¿sí? Y aquellos que son malos y que fueron malos y que nos trataron mal, pues tendrán que ablandar el año entrante o cuando entremos en la formalidad. ¿En qué sentido? Entendieron las cosas de que la parte de la docencia, la parte de la educación es una situación, primero, muy compleja y que necesita de nosotros y que necesita del apoyo de los padres de familia para poderlos traer nosotros a la institución educativa, ¿sí? Esa es una fortaleza y esa es una ganancia que tenemos
que sostenerla para seguir en este proceso. Y aquellos que son conscientes y que están acompañando, pues también mantenerlos a ellos, felicitarlos, agradecerles, darles muchos incentivos para poder continuar en ese proceso. No sabemos cuánto dura. Ya lo que dijo el presidente de la República, hasta el 28 de febrero van los requisitos, el aislamiento preventivo y, bueno, se me olvidó todo. Emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria. Eso. Gracias, profe Velo. Sí, va hasta el 28 de febrero. Nos toca mirar los avances de las vacunas, ya hay unos que ya empezaron, hay otros que no sé qué, entonces, pero todo eso está en evolución y está en el proceso y a eso tenemos que nosotros esperar, pero no nos podemos sentar a esperar, sino tenemos que tener ya listo cómo nos vamos a enfrentar a eso. ¿Sí? La alternancia, si ustedes lo han visto, compañeros, ¿sí? Ya es una situación que se debe dar a nivel de las instituciones educativas. Se quiera o no, hay. Que las condiciones no están dadas para todos, sí, no están dadas para todos, pero entonces va a estar dada para 15, para 20, para 30, para 40, para 100, para 200, o para 300 de los 3000, o para 50 de los 700. ¿Sí? Pero va a estar dada y nos toca entrar a aplicarla y hacerla, porque no hay de otra. Así como nos tocó el 12 de marzo decir, chao, se van para su casa y aquí no vuelven más. ¿Sí? Entonces, así también nos toca decir, bueno, ahora vamos a empezar a retornar, ¿sí? En condiciones para poder reiniciar nuestro proceso de formalidad, de educación presencial. Y yo quiero aclararles siempre, compañeros, nosotros no tenemos educación virtual, ¿sí? Porque esa modalidad de educación virtual no está estipulada por el Ministerio de Educación Nacional dentro de los tipos de educación en básica, primaria y media, ¿sí? Nosotros alcanzamos a tener, según el decreto y la ley 115 del 94, semipresencialidad, pero no tenemos virtualidad. Profe, y tampoco validación. No, tampoco validaciones, ¿cierto? Gracias, profe, por la aclaración, ¿sí? Entonces, todo eso que existe y toda esa parafernalia y todo ese conocimiento vago, digo yo, de situaciones que no son de que a nadie, la ley no me obliga a mí a tener que pasarlos con 8, con 10, con 12 materias. Está el decreto 1290 que no ha sido reformado para nada en este proceso, en esta pandemia. Simplemente las directivas ministeriales hablan de una flexibilización acorde a las situaciones especiales de cada región o de cada institución educativa, las cuales nosotros hemos venido aplicando, ¿sí? Hasta tal punto de que nosotros emitimos una resolución, como hicimos, hemos hecho flexibilización en los procesos de evaluación, ¿sí? Y ahí vamos. Y respondiendo derechos de petición, mientras entran las tutelas y tutelas y tutelas, y ahí los voy acompañando y me irán acompañando en ese proceso, les iré pidiendo documentación, ¿sí? Porque ese es mi compromiso frente a la institución educativa y frente a ustedes, de ser el representante legal de la institución y el representante ante los entes jurídicos para presentar y responder por esas tutelas, siempre y cuando, les digo, con la ayuda de ustedes, con la documentación que ustedes tienen, que manejan, que esa es la fundamental dentro de esos procesos. Entonces yo los invito, compañeros, muchas gracias por la participación en el día de hoy. Estuvimos las 36 asistentes, algunos llegaron tarde, no sé si faltó alguno. No veo, no creo.
Pero entonces nos vemos el próximo lunes, 7:30 de la mañana, ¿cierto, doctora Sandra? Por favor, en el chat, su merced no me ha regalado el correo. ¿Sí? Para que lo copien los profes y su merced lo reciba y podamos mirar, ¿sí? Y podamos dar respuesta y solución a las inquietudes y podamos terminar nuestro manual de convivencia como debe. Pues, para eso se llama socialización y por eso existen las grabaciones y queda acoplado para que todos lo podamos aplicar. No le escucho, doctora Sandra, está apagado el micrófono. Ya lo desactivé. Muchas gracias nuevamente, señor rector, al cuerpo docente, gracias por sus correcciones, por sus apreciaciones. La idea es esa, generar un aporte correcto, un aporte de verdad que nos sirva a la institución en sus diferentes instancias. Entonces nos vemos el próximo lunes a las 7:30 por el mismo canal. Bueno, muchas gracias, compañeros. Les agradezco, me retiro. Tengo reunión presencial de rectores, compañeros, para tratar temas sobre la alternancia. Bueno. Entonces, Que Dios los cosa, bendiga para tomar las mejores decisiones, profe. Bueno, ahí les Que le comento. vaya muy bien y nos cuenta. Para todos. Hasta luego, feliz día. Que estén bien. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias. Correo, el correo. Ahí está. El correo, porfa. El correo de la doctora, por favor. El correo de la doctora. José no me lo escribió en el chat. Profe César, ¿con el mismo link o su merced envía link para el lunes? Yo les envío link, Ah, bueno, su merced, gracias. Perdónenme, acuérdense que yo siempre les envío link para todas las reuniones y los invito a todos. Bueno, profe. Señor, gracias. Bueno, gracias. mucha suerte en su reunión. Dios lo bendiga. Hasta luego. Sí, muchas gracias. Bueno. Dios lo bendiga. Bueno. Gracias, bendiga. Chao, compañeros. Vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Buen día para todos. Buen día. Hasta luego, feliz día. Ahí está en el chat ya está el correo.